Es un gusto acompañarles en una entrega más de Noticiero RNA Edición Internacional. Les saluda Carla Carranza. Comenzamos con nuestros titulares. El presidente peruano Martín Vizcarra ordenó a los migrantes venezolanos que a partir del 15 de junio debe tener una visa humanitaria y un pasaporte válido para poder ingresar a Perú. Un reciente informe de Naciones Unidas revela que 4 millones de venezolanos han salido del país y hoy son refugiados en otras naciones del continente. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele señaló a 2 dirigentes del FMLN de estar financiando a las pandillas para atentar contra la vida de los agentes policiales. En Nicaragua, el Congreso aprobó una ley de amnistía que permite la absolución de quienes participaron en las protestas ocurridas desde el 18 de abril del 2018. La posible aprobación de una ley que extraditaría a presuntos delincuentes a China continental generó multitudinarias manifestaciones en Hong Kong. Iniciamos con el detalle de las informaciones. En una nueva disposición, el presidente peruano Martín Vizcarra va a obligar a los migrantes venezolanos a que tengan una visa humanitaria y un pasaporte válido para poder ingresar a Perú. El presidente peruano Martín Vizcarra anunció una nueva política dirigida a evitar que los venezolanos sin visas humanitarias ingresen al país. Vizcarra hizo sus comentarios mientras observaba cómo 50 venezolanos declarados como elementos criminales abordaban un avión de transporte de la Fuerza Aérea Peruana en Lima con destino a Venezuela. El presidente anunció que a partir del 15 de junio todos los migrantes venezolanos deben de tener una visa humanitaria y un pasaporte válido para poder ingresar al Perú. A partir de la próxima semana, del día 15 de junio a las 00 horas, solamente podrán ingresar a nuestro país venezolanos con pasaporte y con el visado correspondiente. Ahora, a partir de 8 días, será un requisito para el ingreso contar con la visa humanitaria correspondiente, la cual será expedida allá, en Venezuela, en los consulados del Perú que tenemos. Esta es la tercera vez en 2 meses que Perú devuelve a Venezuela los llamados elementos criminales, 140 personas en total. Más de 3 millones de venezolanos han dejado el país asolado por una profunda crisis económica, donde ahora se libra una lucha política entre el líder opositor respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, y el presidente socialista Nicolás Maduro. Perú es el segundo país, después de Colombia, utilizado como destino para los migrantes venezolanos que huyen de la crisis. Anne-Marie García, Associated Press. Y hablando del mismo tema, el más reciente informe de Naciones Unidas revela que alrededor de 4 millones de venezolanos han salido de su país y ahora son refugiados en otras naciones. ¿Qué razones los han llevado a abandonar su nación? Les contamos en el siguiente informe. Tras la aceleración del éxodo masivo que se inició en 2016, los venezolanos se han convertido en una de las poblaciones de desplazados más grandes del mundo. Según el más reciente informe de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, el número de venezolanos refugiados en el exterior supera ya los 4 millones de personas. Una de las poblaciones más vulnerables y más importantes para un país, los jóvenes, hablan de las causas que los impulsan a emigrar, incluso antes de terminar su educación. Porque a mí de nada me vale estudiar en una universidad y ganarme un título para que el día de mañana yo vaya a buscar un trabajo y gane un sueldo de que no me alcance ni siquiera para comprarme un par de zapatos. Entre otras de las razones que citan los jóvenes para su éxodo fundamental está la esperanza y la falta de prospectos para el futuro. Trabajes a lo que trabajes. La única manera de que puedas lograr algo es siendo corrupto o algo así, porque el sueldo no te alcanza. O sea, trabajando honestamente no te da. Sin embargo, otros estudiantes consultados por La Voz de América aseguran que esta crisis pasará y Venezuela volverá a ser un país de oportunidades. Hoy, los venezolanos de edad futura, de edad de semilla, ¿no?, de los que estamos aquí y de los que están externos, estamos en función de prepararnos para construir la Venezuela que tanto soñamos. Sí es posible. Nosotros los jóvenes, nosotros los estudiantes, estamos comprometidos con este país. Y hoy lo estamos demostrando. Muchos se han ido, pero nosotros nos hemos quedado luchando para que ellos vuelvan.
Según datos del informe, en solo 7 meses contados desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes venezolanos aumentó en 1 millón. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Restricciones y desabastecimiento en la canasta básica es lo que se vive en Cúcuta, la ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela. Para comerciantes y consumidores, la responsabilidad es del gobierno de Nicolás Maduro. La Liga de Consumidores de Cúcuta expresó que en ciertos puntos comerciales se ha detectado la restricción en la venta de algunos productos. Esto por la alta demanda que atribuyen a la llegada masiva de venezolanos. Algunos que vienen a comprar para su consumo y otros para revender en Venezuela estos productos hasta en el doble de su precio original. Por información confirmada por la Liga de Consumidores de Cúcuta, hemos evidenciado que donde hay clientes registrados en los famosos puntos, no hay ningún inconveniente, pueden llevar hasta 4 unidades de harina, de azúcar, de arroz, lo que tengan, sin ningún inconveniente. Los demás, pues sí está limitado a 2 unidades. Los compradores venezolanos confirmaron las restricciones de algunos productos. 4 harinas por persona. Por ejemplo, yo compré 2 y mi mamá compró 2. Una harina aquí que cueste 2.000, 2.700, allá está el doble. Está en 5, en 6, en 12. Pero ahora fui a comprar una harina pan y fue imposible entrar al supermercado porque hay una cola que máximo me demoraría más de 2 horas. ¿Pero qué opinan los economistas regionales sobre este tema? Esto es una burbuja, no se sabe hasta qué punto esta demanda de venezolanos por parte de los venezolanos sea una constante y luego cuando vuelva nuevamente a disminuir la demanda o el consumo por un nuevo abastecimiento en Venezuela, las empresas locales se queden con ese abastecimiento o con esa capacidad instalada. Entonces eso genera una dificultad a mediano y largo plazo. La alcaldía de Cúcuta convocará al Consejo de Protección al Consumidor para evaluar el tema de precios y restricciones en esta zona fronteriza. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato, Voz de América. Y cambiamos de tema, nos vamos hasta Siria, donde decenas de refugiados en campamentos han decidido ir a una nueva ubicación. En el siguiente informe le contamos por qué. Bajo el ardiente sol, decenas de sirios hacen los preparativos finales para abandonar uno de los campamentos más conocidos. Pronto se convertirá en una ciudad fantasma. Los refugiados amontonan sus pertenencias en camiones de mudanza y desmantelan sus antiguas casas. Nada quedará atrás. Las familias tiran ropa y alfombras que cubren la estructura de madera que serviría como sus hogares temporales. Se dirigen a una nueva ubicación a millas de distancia. Hablamos del campamento Caritas Deir al-Mahar, que fue evacuado después que se desató un incendio en la colina donde domina el campamento la semana pasada. Llegaron los bomberos y los residentes arrojaron piedras a su vehículo. El ataque fue porque creían que los rescatistas habían llegado tarde. Se produjo una pelea y un bombero resultó herido. El ejército llegó a la escena y arrestó a más de 30 sirios. Los residentes del campamento huyeron. Más tarde, desconocidos asaltantes incendiaron 3 de las tiendas. Se impuso un toque de queda durante 2 días y la policía patrulló la zona. Funcionarios libaneses dicen que la decisión de evacuar es prevenir ataques de venganza y más tensión después que los residentes de la ciudad amenazaron con asaltar el campamento. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos hasta Centroamérica. Ante el incremento de ataques en contra de elementos de seguridad en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha responsabilizado a 2 funcionarios del partido FMLN que estuvo anteriormente en el gobierno. Conozca los detalles a continuación. El presidente de la República, Nayib Bukele, acusó a 2 altos dirigentes del FMLN de estar financiando a las pandillas para desestabilizar al gobierno. Según el mandatario, esta información fue revelada por 3 agencias de inteligencia del Estado. Así, lo publicó en su cuenta de Twitter. La información la reveló minutos después que el agente José Dolores Romero Arias fue asesinado en el cantón El Cuje, en Chalchuapa, departamento de Santa Ana, cuando realizaba un patrullaje. Su cuerpo quedó tendido entre el vehículo y la calle. En este atentado también resultó con graves lesiones el agente Miguel Antonio Padilla, quien fue llevado a un centro hospitalario. Pero este no fue el único ataque registrado el fin de semana contra la corporación policial. El sábado también fue asesinado otro agente identificado como Gerardo Ernesto Sea Vázquez en el municipio de Santiago Nonualco, departamento de La Paz. Este sería el tercer ataque que hacen las pandillas en menos de 2 días. Sobre este hecho, hay 2 capturados.
En un memorándum girado este 9 de junio, las autoridades policiales notificaron a los elementos de seguridad, como agentes de la Policía Nacional Civil, efectivos de la Fuerza Armada y custodios, que las pandillas incrementarán sus ataques y recomendaron estar alerta. Este fin de semana se reunió de emergencia el Gabinete de Seguridad con el presidente de la República, donde el mandatario afirmó que no van a permitir que la delincuencia continúe apoderándose del país. En lo que va del año se contabilizan 22 policías asesinados, los últimos 2 durante la administración de Bukele. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y en respuesta a estas acusaciones, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en un comunicado, negó las afirmaciones del presidente de la República, Nayib Bukele, de estar supuestamente financiando a las pandillas para que incrementen los ataques. La Comisión Política lo catalogó como irresponsable e incapaz y que además asistirán a la Fiscalía General de la República a presentar la denuncia por calumnia y difamación. Lo instan a que se ponga a trabajar por la población. Y nos vamos ahora hasta Nicaragua, donde a pocos días de que se excarcelen a los opositores al gobierno, han incrementado las denuncias de maltrato y amenazas de muerte, esto según organismos de derechos humanos. El gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar antes del 18 de junio a todos los opositores arrestados en el contexto de la crisis sociopolítica. Sin embargo, en los últimos días, el maltrato contra los reclusos habría recrudecido, según Pablo Cuevas, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Presuntamente, a algunos reos incluso se les amenaza de muerte si la Organización de Estados Americanos expulsa al país del organismo, explicó este defensor de derechos humanos. Hay un acoso increíble que lleguen un funcionario a amenazar a los presos políticos que si se aprueba la Carta Democrática lo van a rafaguear, o sea, los van a ejecutar. El más reciente caso registrado en la cárcel La Modelo fue la intoxicación de 2 opositores, quienes señalan a las autoridades del penal de querer envenenarlos. De acuerdo con Marcos Carmona, director de este organismo, esta denuncia forma parte de las más de 1000 que han recibido en lo que va del año. CPDH solo en este cuatrimestre recibió más de 1.200 denuncias y muchas de ellas son por abuso de autoridad. Hubieron más de 250 detenciones y hoy muchas de estas personas han sido liberadas, pero otras están detenidas. Sin embargo, algunos funcionarios como Cairo Amador aseguran que esta es una campaña de la oposición contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. El estar en estos momentos hablando a 10 días de salir, que 10 días antes están incluso dándole pastillas envenenadas, pues me parece que es parte de un juego político más que de una realidad. La oposición nicaragüense y la comunidad internacional advierten que si el gobierno de Nicaragua incumple su promesa de liberar a los opositores, podrían aplicarle más sanciones a la administración sandinista. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Y continuamos con información generada en Nicaragua, y es que el Congreso aprobó una nueva ley de amnistía que permite la absolución de quienes participaron en las protestas ocurridas desde el 18 de abril del 2018. La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación y en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de la ejecución de sentencias. El proyecto de ley fue presentado con carácter urgente y la iniciativa fue propuesta por la bancada sandinista, de la cual es líder el presidente Daniel Ortega. Y también la Sociedad Interamericana de Prensa llega hasta Nicaragua para actualizar la situación respecto a la violación de los derechos humanos y a la libertad de expresión y prensa. Mientras en Nicaragua transcurre una cuenta regresiva para la anunciada liberación de los arrestados por presunta persecución política prevista para la tercera semana de junio, la Sociedad Interamericana de Prensa arribará este lunes a Managua para exhortar el cese de agresiones contra dueños de medios y periodistas de la nación centroamericana. Miguel Mora, que había recibido el Premio de Libertad de Prensa de la CIP en nuestra Asamblea de Salta el año pasado, también que fue apresada luego junto con él en diciembre Lucía Pineda, también del canal 100% Noticias, y últimamente en marzo fue apresado también
un periodista de Masaya, que es Marlon Powell Sánchez. Ricardo Trotti es director ejecutivo de la CIP y en entrevista con La Voz de América dijo que la misión de la delegación está enfocada en insistir en el cumplimiento de sentencias de organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos contemplados en tratados de la OEA y a los que Nicaragua está suscrito. Venimos apoyando a la CIDH, que dictó medidas cautelares por la prisión de Pineda y de Mora, y luego ellos elevaron, y esto fue tal vez único en el sistema interamericano en los últimos tiempos, elevaron sus informes a la Corte Interamericana y la Corte dictaminó medidas provisionales. El gobierno de Daniel Ortega ha anunciado la liberación de 336 nicaragüenses arrestados desde abril de 2018 y se comprometió con la OEA en trabajar en la reforma del sistema electoral antes de las elecciones de 2021. Al respecto, Trotti insistió en que el gobierno de Nicaragua debe cumplir a cabalidad el compromiso para lograr la paz. No tratando de limpiar todo lo que se ha dicho, la difamación contra los más de 60 periodistas nicaragüenses que están en el exilio, que tuvieron que irse por persecución judicial. La agenda de la Sociedad Interamericana de Prensa se extenderá por 3 días en Nicaragua. José Pernalete, Voz de América, Miami. Estamos de regreso con ustedes, hay más información. El presidente de Corea del Sur espera que se reanude el diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte lo más pronto posible. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo en una conferencia de prensa en Helsinki que espera se reanude el diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte en un futuro próximo. Hemos estado teniendo ese diálogo entre las dos Coreas y también entre los Estados Unidos y Corea del Norte. En ese sentido, creo que podemos reanudar dicho diálogo entre las dos Coreas y entre los Estados Unidos, dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo finlandés, Sauli Niinisto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una cumbre fallida con el líder norcoreano Kim Jong-un en Vietnam en febrero. Moon ha actuado como intermediario para resolver el enfrentamiento nuclear y ha dicho que Corea del Sur cree que Trump podría resolver el enfrentamiento nuclear a través del diálogo. Trump dijo en abril que una tercera cumbre podría ocurrir en el futuro. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Y en más temas, la posible aprobación de una ley que extraditaría a presuntos delincuentes a China continental generó una multitudinaria manifestación en Hong Kong. Los residentes de Hong Kong salieron a las calles durante el fin de semana para protestar por un proyecto de ley reciente que extraditaría a presuntos delincuentes a China continental. Las imágenes tomadas de un edificio en Queens muestran una multitud de manifestantes marchando a Genesee. La enorme protesta del domingo se celebra 3 días antes que el gobierno de Hong Kong lleve la propuesta al pleno de la legislatura en un intento de aprobarla al final de mes. Más de 1 millón de personas participaron en las movilizaciones de este fin de semana, dijeron los organizadores. Las voces críticas afirman que el sistema legal chino no garantizaría los mismos derechos que en Hong Kong, una región semiautónoma. La excolonia británica fue devuelta a China en 1997, pero conservó el derecho a mantener sus propios sistemas políticos, sociales y legales durante 50 años dentro del modelo Un país, dos sistemas. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. En el siguiente resumen compartimos con ustedes más información importante. Una gran parte de una carretera agrietada colapsó en una obra de construcción al sur de China. El video filmado en la ciudad de Nanning, en la región autónoma de Guangxi, Suan, muestra una gran sección de la carretera con grietas severas que colapsan repentinamente, empujando un muro hacia una obra en construcción. Afortunadamente, no se reportaron víctimas. Este es el momento en el que un edificio habitacional ardía en llamas en el este de Londres el fin de semana. 2 personas fueron tratadas en la escena por los efectos de inhalar humo, pero no se reportaron víctimas que lamentar. El fuego destruyó 20 pisos y dañó varios más. El gobernante Partido Socialista de Albania convocó a un voto de no confianza en el presidente y dijo que era inconstitucional que cancelara las próximas elecciones municipales. La portavoz de los socialistas, Elisa Spiropali, dijo que la votación se celebrará en la sesión parlamentaria del jueves. El presidente Ilir Meta decidió cancelar las elecciones municipales del 30 de junio, diciendo que serían antidemocráticas y que temía las tensiones sociales. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.
Gracias por habernos acompañado en esta entrega de Noticiero RNA Edición Internacional. Soy Carla Carranza y los esperamos en la próxima.